Voy a explicar de manera pragmática y dando cumplimiento a un punto del seminario de inducción de la especialización en proyectos de desarrollo, cómo se configura la estructura del Estado a partir de esta infografía que acá les presento, que elaboré de manera vertical. Pues no se ve muy bien, pero bueno, vamos a punto por punto explicarlo. Dentro de la estructura del Estado y apoyándonos en esos textos, en esas lecturas que se sugirieron, las normas y los manuales de la estructura del Estado, también pues consultando una página de la función pública, encontramos que la estructura general del Estado colombiano se divide en tres ramas del poder público y en unos organismos autónomos e independientes, como son la organización electoral y el Ministerio Público. En este caso, para términos administrativos o conceptos administrativos, nos vamos a ligar directamente con las tres ramas del poder público. Encontramos que está la rama judicial, la rama legislativa y ejecutiva. Dentro de la rama judicial están las altas cortes, los jueces de la República. Dentro de la rama legislativa está el Congreso, que está dividido entre Senado y Cámara de Representantes, y la rama ejecutiva representada en la máxima autoridad administrativa, que en este caso es el presidente de la República, y la conformación de su gobierno. ¿Sí? Dentro de la estructura de este Estado y para la rama ejecutiva, que es la rama administrativa, en la cual nos queremos concentrar y de acuerdo a lo que especificaban las lecturas, encontramos que se encuentra dividida esta rama ejecutiva por 12 sectores, 24 sectores administrativos. Cada uno se focaliza o se especializa en un tema en específico. Para el desarrollo de la segunda parte de mi infografía, tomé cuatro ilustraciones que permiten ver lo siguiente. Cómo a partir, digamos, y para términos generales y conocimiento de todos, existe un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Hacienda, un Ministerio del Deporte recientemente creado, y cómo a partir de esos sectores administrativos del orden nacional se vinculan con las entidades territoriales y existe un trabajo de correlación. ¿Por qué? Porque cuando se estructura el Plan Nacional de Desarrollo, se establecen unas metas para cada uno de estos ministerios, ¿sí? Y tiene que ser armónico. ¿Armónico con qué? El Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser armónico con los planes de desarrollo departamentales y municipales. Todo esto cumpliendo los fines esenciales del Estado y todo con el objetivo de suplir el interés general. Entonces se tiene que brindar una oferta de bienes y servicios por parte del Estado, el orden nacional, a las entidades territoriales con educación, transferencias de dinero a través del Ministerio de Hacienda, programas, planes y proyectos, políticas públicas del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Para la tercera parte les presento, o digamos que vinculando la norma y los manuales técnicos que nos permitieron leer, y es que a partir de cada uno de esos sectores administrativos hay una norma que es la Ley 489 del 98 que establece cómo se organizan, cómo funcionan y cómo debe ser el cumplimiento de su misionalidad y la gestión administrativa que deben cumplir a nombre del Estado. De acuerdo también de los fines esenciales del Estado y la Constitución, se tienen que cumplir unas necesidades básicas a través de cada uno de sus instrumentos, como son los proyectos, políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, la 489 lo que nos dice es, miren, así funcionan las entidades, esto es la función pública y a través de esto es que se tienen que regir, como un manual para las organizaciones y entidades públicas. Un cuarto punto que lo denominé como principios de correlación es que después de que se estructuran las organizaciones, después de que se estructuran sus funciones a partir de la 489 para las instituciones y organizaciones públicas, existen unos principios y estos principios los menciona las 489. Los principios son los principios de concurrencia, cooperación y coordinación. Estos principios se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque tiene que existir un trabajo
como los mencionaba en la primera parte, en la segunda parte, ofertas, bienes y servicios del orden nacional que tienen que llegar a las entidades territoriales, pero para que lleguen a las entidades territoriales tienen que cumplirse ciertos criterios técnicos, tienen que cumplir incluso para ciertos temas como agua, si no recuerdo mal, tienen que tener ciertas certificaciones para que se puedan hacer proyectos, se puedan ejecutar recursos y se puedan hacer las transferencias para estas entidades territoriales cumpliendo la misionalidad del Estado en general. Entonces, como lo reitero, como se los mencioné, el principio de coordinación, concurrencia y cooperación entre el orden nacional y territorial. Por último, para terminar el video y que sea muy corto, existe el manual de oferta institucional que establece los procesos y procedimientos que buscan satisfacer las necesidades de la sociedad, pero respetando la autonomía administrativa de las entidades territoriales y mostrando cómo la oferta institucional de las entidades del orden nacional llegan a las entidades territoriales. Dentro de un ejemplo que mencionaba el documento del manual, había uno y que conozco que es muy cercano, son los CDI, Centros de Desarrollo Infantil. Estos centros de desarrollo infantil se construyen en las entidades territoriales, pero quien las proyecta, las diseña, es una entidad del orden nacional que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, a partir del sector presidencia administrativo, ellos dicen, el instituto se encarga de diseñar y planear la construcción de un CDI. Los municipios tienen la responsabilidad de cumplir con ciertos criterios para que el proyecto sea aprobado y se ejecute. Entonces, tenemos un CDI acá en mi municipio, en Soacha, inaugurado este año por la alcaldía municipal, pero que la planeación y la ejecución de ese recurso fue directamente del gobierno nacional a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces digamos que esta es mi presentación, no más de 8 minutos, un poco enredado, espero que no mucho. Y listo, esta es la explicación de mi infografía.